Buen día, hermanos míos, Dios les bendiga. Queremos dar un saludo como familia desde aquí, querida esposa Rosy e Isaac. Así que contentos de que nos vean y sé que vamos a ver a otros también que están preparando sus videitos y les animo a cada uno a que lo hagan así en familia para que nos veamos por lo menos así, ¿verdad? Desde esta posición. Así que Dios les bendiga a todos. Qué bueno saludarlos. Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Este mensajito va de parte de la familia Herrera Ortiz para decirle a nuestros hermanos de la fe que nos encontramos bien, que estamos bien y que estamos muy contentos. Y ahora estamos más contentos porque estamos en contacto con nuestros hermanos. Mis hermanos, queremos hacerles la recomendación de que escuchemos a las autoridades, recomendaciones de los que saben, que escuchemos las predicaciones de nuestro pastor, que nos dan aliento, que nos ayudan. Y queremos decirle nosotros que nos cuidemos porque necesitamos que al final de todo esto estemos todos, no falte nadie, porque queremos abrazarnos en el amor de Cristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga. Se me olvidaba decirle que no se encuentren raros esta nueva presentación personal producto del hacinamiento y del confinamiento. Bigote y barba hasta que pasen estos días. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga mucho. Se les quiere mucho en el Señor, se les ama y esperamos vernos nueva vez para abrazarnos y darnos cariño. Dios les bendiga. Dios bendiga, amada iglesia. Saludos, mis hermanos. Es bueno saber que todos están bien. Nuestra parte, gracias a Dios, nos hemos mantenido bien. El Señor ha sido bien fiel con nosotros y queremos extender eso a la iglesia. También queremos pedirle de que durante esta situación tan sensible, que sigan confiando en el Señor y sobre todo que sigan manteniendo las normas de higiene muy necesarias. Buenas tardes y que Dios les bendiga. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La familia Ramírez Ruiz le manda un cordial saludo a cada uno de ustedes, esperando en el amor de Dios que todos estén bien, pasándola bien en casa y que, como dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Asimismo todos podemos quedarnos en casa. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos cumpliendo aquí para mandarle el saludo a cada uno de ustedes. Me alegro verlos bien. Esperamos que todo esto pase para volver a vernos cara a cara y así darle un abrazo bien grande. Así que saludos a todos y bendiciones. Buenos días, mis hermanos. Les extrañamos grandemente. Esperamos volver a verles pronto. Y aunque la distancia nos separa, pero el amor de Cristo está en nosotros. Dios les bendiga mucho. Amén. Cuídense. Cuídense. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Desde nuestro hogar les mandamos saludos muy cordiales. Juan Francisco, Rosita, Calé y Josué. Que la pasen bien en la tranquilidad de su hogar. Recuerda, en este mundo de incertidumbre, la palabra de Dios es la esperanza. Gracias, nos veremos pronto. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Estamos orando el uno por el otro, tranquilo aquí en la casa. Lo que pido es que el Señor nos dé la fuerza para soportar esta embestida y agradecido por todo lo que ha llevado. Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches, hermanos de la fe. Aquí la familia Felina Segura, desde San Juan de la Maguana, el granero del sur. Así que Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder saludarles desde aquí. Y como familia estamos orando por cada uno de ustedes. Y que pedimos a Dios para que nos permita poder salir de esta situación de pandemia que vive nuestro país. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.
mis queridas hermanas, dándole las gracias a Dios porque por aquí estamos todo bien, esperando también que ustedes allá en su casita estén todo bien también. Y recordarles que en cada anochecer hay un amanecer y ese amanecer es con Cristo Jesús. Hermanos, queridos hermanos, un saludo para toda la iglesia. Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos orando por todo, esperando vernos pronto. Dios les bendiga. Dios te bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga desde aquí, desde mi casa, mandándole un saludo especial a cada uno de ustedes y deseándole que en esta cuarentena el Señor les siga ayudando, igual como lo ha hecho conmigo, y podamos agradecerle por todo lo que ha hecho y hasta ahora nos ha preservado. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en Monterrey, México. Estamos bien, gracias al Señor. No nos pudimos ir por la misma situación. Dios les bendiga y seguimos orando por ustedes y oren por nosotros. Adiós. Adiós. Dios te bendiga. Estamos bien, gracias a Dios. Un saludo a la iglesia. Bye, chao. Muy buen día, mis amados hermanos. Gracias a nuestro Dios que una vez más estamos aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios. Es nuestra oración que Dios les esté guiando a cada uno, que Dios les esté sosteniendo, que Dios les esté dando de su gracia, de su misericordia en todo. Cada una de las situaciones por las que atravesamos, bajo estas circunstancias en las que estamos, Dios es nuestro guía, Dios es nuestro sustentador. No olvidemos eso nunca, a sabiendas de que es Dios el que guía y controla todas las cosas. Las gracias a nuestro Señor por la bendición de estar otra vez juntos de esta manera, y poder así traer el mensaje de aliento a cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en esta mañana en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, el capítulo número 7, y leeremos versículos 5 al 7. Libro de Génesis, capítulo 7, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vamos a orar un momento. Padre, en esta mañana te alabamos. Te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros y tus misericordias son para siempre. Gracias, mi Dios del cielo, por la bendición de poder tener tu palabra con nosotros, Señor, y poder leerla. Y a partir de ella, Dios del cielo, encontrar ayuda para nosotros, encontrar, Señor, bendición para nuestras almas. Poder encontrar, Señor, esperanza, poder encontrar promesas, poder encontrar, Señor, todo lo que tú significas para nosotros y dónde hemos nosotros de refugiarnos. Te ruego, Dios del cielo, que hables a nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, para bendecirnos. Tú, más que nadie, Señor, conoce las situaciones por las que estamos atravesando ahora mismo. Y tú, Dios del cielo, sabes de cada uno de nosotros lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo de nuestras necesidades, de nuestras preocupaciones, de nuestras ansiedades. Señor, tú sabes todo. Te suplico y te ruego que tú traigas al corazón de cada uno de nosotros
Señor, según tu voluntad, según tu misericordia, lo que sabes que necesitamos. Bendícenos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera hablarles en esta mañana acerca del tema, cuando todo depende de Dios. Pareciera que al decir esto, hay cosas como que no dependen de Dios. Pero en la medida que miremos el mensaje en esta mañana, entenderemos por qué razón estamos titulándolo de esta manera. Y de todos modos, sí sabemos que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el omnipresente, el omnisciente, que Dios es el que sabe absolutamente todo. No hay nada, por más pequeño que sea, que se le escape a Dios. Sin embargo, hay cosas que nosotros los hombres, nosotros los humanos, podemos resolverlas. Podemos resolverlas. Ciertamente, aunque Dios ponga su mano y sea Dios el que nos dirija, pero podemos resolverlas. Sin embargo, hay otras cosas que el humano no puede resolver, definitivamente. Encontraremos tantísimos ejemplos en la humanidad en la que, o en los que no hay una solución humana, salvo que Dios no sea el que se encargue personalmente de eso. Hay otras cosas que nosotros podemos resolverlas. Por ejemplo, Dios no tiene que llevarnos literalmente todos los días una fundita con arroz, con habichuela, con qué sé yo, lo que nosotros solemos comer, ¿verdad? Porque nosotros eso lo solucionamos. Vamos a un supermercado, vamos a un establecimiento de expendio de alimentos, cualquier lugar de eso, y conseguimos esas cosas. Si Dios no provee el dinero, si Dios no provee los recursos, pero nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo. ¿Entiende entonces por dónde es que vamos cuando estamos diciendo cuando Dios o cuando todo depende de Dios? La Biblia está llena de cientos de ejemplos o de cientos de circunstancias que si Dios no las hubiera resuelto, no habrían tenido solución. Empezando con la misma salvación nuestra, la salvación de nuestra alma. La palabra de Dios dice en la epístola a los Efesios esta verdad, esta realidad, que tú y yo, como humanos que somos, no hubiéramos por nosotros mismos hecho absolutamente nada para nuestra salvación. Porque yo no soy capaz, ni tú tampoco. No podemos lamentablemente o afortunadamente hacer nada en este sentido. Mire, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, el capítulo número 2. Desde el versículo número 1, dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice el versículo 5, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Dios entonces nos da vida, la vida eterna, la salvación del alma. Y esas son de esas
cosas que encontramos en la palabra de Dios sobre todo esto, que si Dios no hubiera buscado una solución, no la hubiéramos tenido. Por eso predicamos y enseñamos que la salvación por completo, 100%, depende de Dios. Una vez Dios me hace entender a mí que soy pecador, que no soy merecedor de la gloria de Dios, entonces yo entiendo esto y vengo al Señor Jesucristo. Sí, por supuesto, hay una parte humana, pero queremos expresar que todo lo que respecta a la salvación, yo no puse absolutamente nada, ni siquiera una expresión matemática que no pudiera servir de nada en su significado, 0.0%. O sea, yo no puse nada. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Y hay otras tantísimas situaciones que solo con la intervención de Dios se halló solución. Encontramos solución. Por ejemplo, si nos remitimos y solamente para un ejemplo, mis queridos hermanos, solo para un ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 5, donde se presentan varias cosas en este sentido, milagros que el Señor Jesucristo hizo, en Marcos capítulo 5. Esto es una muestra de esta gran verdad que Dios enseña, que si no es por la intervención de Dios, hay cosas que no serán posibles. Por ejemplo, en el capítulo 5 que acabo de mencionarles del Evangelio según San Marcos y el versículo número 15, dice la palabra de Dios: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión, dice la palabra de Dios, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya sabemos de qué se trata la lectura aquí de Marcos capítulo 5, de este endemoniado en la región de Gadara. Este hombre era un azote en el lugar porque era violento, y la situación de él mismo como persona, como individuo, donde vivía, que en los cementerios, en los sepulcros, en fin, tantas cosas, hasta el día que se encuentra con el Señor Jesucristo y que lo ataban con cadenas y las rompía, las desmenuzaba. Es decir, la legión que tenía, los demonios que este pobre hombre tenía, no le dejaban vivir en paz hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que después de este hombre haber vivido tantos años, haber vivido una vida en una circunstancia como la que había vivido, ahora leemos en el versículo 15, leemos que dice la palabra de Dios que ahora ese hombre estaba tranquilo, que estaba sentado, que no se sentaba, no andaba de un sitio a otro. Y dice la palabra de Dios que estaba vestido porque siempre andaba desnudo, en su juicio cabal porque era una persona, ¿verdad?, de mente. Es decir, que Dios entonces trajo a este hombre algo que los hombres no podían hacer. El Señor Jesucristo obró en la vida de este hombre algo que sus semejantes, que la gente de su pueblo, ni su familia, ni los religiosos, ni nadie que estaba por allí podía hacer nada, solamente el Señor Jesucristo. En el versículo 26 del mismo capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, que acabo de mencionarles, versículo 26 y versículo 27, también dice la palabra de Dios: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud
y tocó su manto, etcétera, etcétera, para no seguir leyendo la porción de escritura. De esta mujer que tenía este flujo de sangre que dice la palabra de Dios, cómo describe la palabra de Dios los sufrimientos que esta mujer había tenido. El versículo 26 dice que había sufrido mucho. De los mismos médicos había sufrido, oiga eso. Había gastado todo lo que tenía y no había encontrado mejoría. Al contrario, le iba peor. Pero dice la Biblia que oyó hablar de Jesús. Dice el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de ese hombre, de Cristo, entonces esta mujer acude al Señor y Dios obra un milagro que los médicos no pudieron y que nadie pudo hacerlo. De modo que esta era una situación que solo dependía de Dios. La situación del endemoniado gadareno era una situación que solo dependía de Dios. En la misma cita bíblica donde encontramos que Dios sanó a esta mujer del flujo de sangre, también la palabra de Dios y que aparece esta historia de esta mujer dentro de la historia de la hija de Jairo, que este hombre va a buscar al Señor Jesucristo a pedir auxilio precisamente porque encuentra tu hija está en una situación de salud irreversible y que ya probablemente para él había muerto. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo regresa y va a la casa, así mismo encuentra que la niña ya había fallecido o estaba moribunda. En los versículos 39 hasta el 42 del mismo capítulo 5 leemos lo siguiente. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Entonces, note que dice la palabra de Dios aquí también. Esta niña ya está muerta. La gente está ahí, está en el velorio. Está en el velorio. Cuando llega el Señor Jesucristo, llega este hombre que lo va a buscar, entonces ya la niña muerta. Lamentablemente. Es decir, que vamos a encontrar no solamente en el hecho de los milagros que obró el Señor Jesucristo. Cuando leemos en el Antiguo Testamento tantas cosas, así vamos a encontrar que había muchas cosas que dependían de Dios y solo de Dios. La historia que nos narra el libro de Génesis, donde acabamos de leer del capítulo número 5, y que nos narra el libro de Génesis de Dios, de Noé, del arca y el diluvio, nos muestra la realidad de cuando Dios toma el control de las cosas y en consecuencia todo va a depender de Él. Dios tomó el control de todo por lo que leemos en la palabra de Dios. Cuando leemos versículos 6, 7 y 8 del libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios tomó el control de todo. Dios a veces tiene que tomar el control de todo, no deja nada en manos de nadie. Y Dios hizo un plan para Noé y Noé siguió ese plan. Noé siguió el plan de Dios desde predicar la palabra de Dios, anunciarle a aquella gente lo que iba a suceder, la construcción del arca,
hasta que pasó el diluvio y él y su familia salieron del arca. Es decir, todo ese tramo de tiempo. Noé fue un hombre que creyó, que estuvo de acuerdo con el plan que Dios había ideado. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios en todo esto? Nos vamos a quedar mirando, ¿verdad?, todo lo que la palabra de Dios dice, o parte de lo que la palabra de Dios dice, referente a todo lo que acontece, con lo que Dios hace, con el asunto del diluvio, con lo que hace Noé y con todo lo que acontece. ¿Qué nos enseña Dios aquí? ¿Qué nos enseña el Señor? Cuando todo depende de Dios, cuando todo depende de Él, ¿cuáles son esas cosas que debemos aprender? Cuando tú y yo sabemos que hay cosas que es solo Dios el que puede resolverlas, que es solamente Dios el que puede hacerlas, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué debiéramos hacer tú y yo? En primer lugar, lo que Dios dice en su palabra es que debemos obedecer. Número 1, debemos obedecer. Noé obedeció al pie de la letra todo lo que Dios mandó, todo. Y miremos varias cosas, por lo menos 5 cosas que Dios instruye a Noé en ellas y Noé las hace, va al pie de la letra, porque necesariamente así tenía que ser. Porque cuando todo depende de Dios, hay que escuchar lo que Dios dice, lo que Dios quiere que se haga. En primer lugar, digamos que Noé obedeció en dar el mensaje. No encontramos en la Biblia que Dios le dijera a Noé, hay varias cosas, ¿verdad?, que vamos a ver en ese sentido. No aparece aquí en la narración de Génesis que Dios le dijera a Noé, por ejemplo, mira Noé, ve y predica como Dios hizo, por ejemplo, con Jonás. Le dijo, ve a Nínive a predicar. Ve a Nínive y predica la palabra de Dios. Enséñale a aquel pueblo. Y como Dios mandó a tantos profetas a que vaya al pueblo de Dios a decirle lo que Él les había encomendado que dijera. Entonces, no encontramos que Dios le dijera a Noé esto. O como le dijo, por ejemplo, a Moisés, ve y dile a Faraón qué es lo que yo quiero. Y Moisés dijo a Faraón literalmente lo que Dios deseaba, lo que Dios quería que él hiciera con su pueblo, que lo deje salir de Egipto. Entonces no encontramos aquí en la palabra de Dios que Dios le dijera tales cosas a Noé. De todos modos, sí, la palabra de Dios nos hace ver que así fue. Nos hace ver que ciertamente así tenía que ser. Encontramos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Lucas, encontramos, por ejemplo, el apóstol Pedro que habla al respecto acerca de esto. Encontramos en Mateo capítulo 24 y versículo número 39. Mateo capítulo 24 y versículo 39, y note lo que dice aquí la palabra de Dios, lo que el Señor dice. Y dice allí, ¿verdad?, que la gente no entendió. Dice literalmente allí, y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué es lo que no entendieron? ¿Qué es lo que no entendieron? Le leo el versículo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra de Dios. O sea, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entendiendo, dando a entender, enseñando estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no entendió la gente allí? ¿Qué fue lo que no comprendió?
Y lo que no entendió, lo que no entendían era el hecho de que no era simplemente el hecho de ver que estaba Noé construyendo el arca. No era solamente eso, no es solamente que no entendieran aquello. ¿Cómo es que tú estás construyendo un barco? ¿Para qué? Si ni siquiera ha caído lluvia jamás. ¿Cómo es esto? No, yo entiendo que no solamente el hecho, ¿verdad?, de lo que les enseñaba, no es aquella gente predicándoles y hablándole la palabra de Dios y procurando que fueran gentes sensatas. Pero mire también lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice también la palabra de Dios: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero de justicia. ¿Y qué era lo que pregonaba? ¿Qué decía Noé? ¿Cuál era su pregón? Era el hecho precisamente de que el tiempo que les restaba era un tiempo corto. Aunque leemos 120 años, pero 120 años es un periodo corto, digamos, en el sentido de lo que implica la salvación. Ha transcurrido mucho más de 120 años después que el Señor Jesucristo vino a este mundo. ¿Y cuántos han creído? ¿Cuántos pueden decir, yo he creído el mensaje cristiano, el mensaje bíblico, el mensaje de Cristo para mí? Una minoría. Una minoría. Pero no solamente Noé obedeció en dar el mensaje de Dios, obedeció también en la construcción del arca según el diseño que Dios le había dado. Leemos en capítulo 6 del libro de Génesis, versículos 14 al 16, que Dios le dio instrucciones, le dio un plano, digamos. Le dio el plano del arca y le entregó los planos. Le dijo, mira, si es que yo quiero que tú hagas el arca. Así que quiero que hagas, este es el diseño de esta construcción. Y la palabra de Dios nos dice que Noé así lo hizo. Número 3, también Noé obedeció entrando al arca más bien, todo lo que Dios le había dicho que entrara. Se obedeció ahí. En capítulo 6, versículos 19 al 20, leemos que la palabra de Dios dice que Dios le dice a Noé, ahora toma los animales de 2 en 2 y entra de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Es decir, el Señor le dio especificaciones también para lo que iba a entrar al arca, aparte de su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces Noé también obedeció en esto, entrando al arca lo que Dios le dijo que entrara. En el versículo 6, el capítulo 6, el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y es una bendición. A mí me encanta, hermanos, cuando leo citas como esta, cuando leo versículos como estos, donde la palabra de Dios habla de que alguien hizo exactamente como Dios dijo. Porque eso es procurando ser una persona que está escuchando bien a Dios, que le está haciendo caso a Dios y que va a hacer justamente lo que Dios está diciendo. Pero también hay una cuarta cosa en la que obedeció Noé. Obedeció en entrar al arca el día fijado por Dios. En el capítulo 7, el versículo 1,
la palabra de Dios dice que Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa al arca. Y en el versículo 5 dice la palabra de Dios, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Imagínense que es usted el que está construyendo aquella arca, aquella construcción tan maravillosa. Y la terminó. Y ahora usted está ansioso por entrar. Bueno, Señor, mira, terminamos en un tiempo récord, en el tiempo que tú dijiste. Y bueno, hasta nos adelantamos una semana. ¿Qué te parece si metemos todos los animales y entramos y arrancan? No, tenía que ser en el tiempo, en el momento que Dios dijera. Recuerda que estamos hablando acerca de cuando Dios o de Dios depende absolutamente todo. Cuando todo va a depender de Dios. No, pero Noé lo que hizo fue eso. Obedeció en entrar al arca el día que Dios fijó. El día que Dios dijo. No se adelantó. Ni le dijo, Señor, vamos a dejarlo para mañana. No. Entró ese día. En quinto lugar, también Noé obedeció al salir del arca. Al salir. Cuando leemos en el capítulo 8, desde el versículo 15 hasta el versículo 18, dice allí la palabra de Dios que Dios le ordenó a Noé que saliera del arca. Dice, muy bien, ahora Noé ya pasó todo esto, ya sucedió todo lo que iba a suceder, ahora sal. Recuerde que cuando iban a entrar al arca, Dios cerró la puerta a él mismo. Él la cerró. Y ahora Dios le dice a Noé que salga, que ya todo ha terminado y es el tiempo ahora de salir. Note qué bueno es entonces obedecer a Dios. Entró cuando Dios le dijo y salió cuando Dios le dijo. Esto es importante para nosotros como creyentes en Cristo. Qué bueno es entrar cuando Dios nos diga y salir cuando Dios nos diga. Qué bueno es hacer algo cuando Dios me dice que haga algo, cuando Dios me está dando indicaciones y señales para que haga algo, me está guiando a que haga su voluntad en el sentido que sea, en una u otra cosa. Pero qué bendición es también que nosotros podamos entender esto, que debemos salir de ciertas situaciones o de ciertas cosas cuando Dios nos diga también. Y que seamos capaces de ver que Dios nos está diciendo, sal de eso. Que Dios me está diciendo, hay algo en tu vida que ya tú tienes que salir de eso, sal de esas cosas. Ya está bueno. Entraste en ella en un momento determinado. Estamos hablando en el sentido de que Dios haya dicho sí que entrara. Y Dios no es hombre. Recuerde lo que dice la Biblia. Mis hermanos, Dios no se equivoca. Nosotros somos los que nos equivocamos. Pero vamos a entender esta verdad. A veces dejamos de entrar en muchas cosas que Dios me dice que entre porque es bajo su voluntad, bajo su guianza, bajo su mandato. Y hay muchas cosas que Dios nos dice que entremos que nosotros no queremos. Y nos resistimos. Pero somos nosotros que nos las perdemos. Pero también hay otras cosas que Dios me dice, sal. Sal. Y usted y yo no salimos tan fácil. Lo que estamos mirando es entonces que Dios le está diciendo a este hombre, que él entendió perfectamente que en todo él tenía que obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Cuando todo depende de Dios, mis amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es obedecer. Lo que debemos hacer es obedecer a nuestro Dios. Noé entendió que todo dependía de Dios. Cuando Dios anunció a su siervo lo que pasaría, Noé entró en una actitud más cerrada de obediencia a su Dios.
¿Entiende? Cuando Dios llamó a Noé y le dijo todo lo que tenía que hacer, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Noé entendió esto, y si Noé era obediente a Dios, entonces ahora su obediencia era mucho más cerrada, mucho más estricta, porque él sabía de quién venía lo que iba a suceder. Entonces, predicó la palabra de Dios, anunció lo que Dios haría. Los que creían, como siempre, siguieron creyendo. Esa es otra lección para usted y para mi hermano. Los que creemos a Dios, los que creemos la palabra de Dios, los que hemos creído al Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo, hemos de seguir creyendo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y eso fue lo que aconteció con Noé y su familia. Una vez Dios le dice a Noé todo lo que va a pasar, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué pasó? Pues entonces Noé inmediatamente lo que hace es que toma en consideración todo esto que hay que hacer y entonces habla con su familia, de imaginarme su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos y la familia. Los que creyeron, siguieron creyendo. Y los que no, bueno, pues siguieron entonces en su incredulidad. Los que eran incrédulos siguieron en su incredulidad. Y es lo que dice entonces la palabra de Dios acerca de esos otros que no creyeron. Déjeme leerle lo que dice la palabra de Dios, y hace un momento que hacíamos referencia y leímos en Mateo capítulo 24 y leímos versículo 39. Permítame leerle otra vez Mateo capítulo 24 y ahora versículos 38 y 39 y oiga lo que dice la palabra de Dios. Versículos 38 y 39. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, no entendieron. El que no cree, el incrédulo, va a seguir su incredulidad. No va a creer. Y en el Evangelio según San Lucas, también leemos en el capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 26. Y note allí lo que dice la palabra de Dios también. Un pasaje paralelo, pero interesante, que el doctor Lucas también lo dice de la misma, utilizando mismo lenguaje, pero dicho de otra manera que trae algunas palabras adicionales que dan un poquito de luz. Versículo 26 al 28 de Lucas capítulo 17, dice la palabra de Dios también: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. A todos. El incrédulo va a seguir incrédulo. Cuando Dios dice que hay algo, que va a pasar algo, el incrédulo sigue incrédulo. El creyente no debe estar apercibido. El creyente debe afinar el oído y tener una actitud de obediencia a su Dios. Y eso fue lo que hizo Noé. Cuando sepamos que todo depende de Dios, solo obedezcamos 100%. Aunque haya cosas que no comprendemos humanamente, solo creamos y obedezcamos. Porque aquí todo va a depender de Dios. Pero no solamente es la obediencia a Dios
cuando sabemos que todo depende de Dios, obedecer solamente, no, Dios nos enseña también que debemos esperar confiados. Esperar confiados. Y otra vez volvemos al libro de Génesis, el capítulo número 7, y nuestra cita bíblica. Ya leímos algunos versículos, pero leemos versículo 7 y hasta el versículo 12. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8 de Génesis, versículo 7 al versículo 12. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora Noé tiene que dar el paso siguiente. Ya obedeció, está a la disposición de Dios. Ahora entramos en otra fase. Ahora hay que esperar confiado en Dios. Y quiero que notemos algo, hermano, que Noé, en medio de todo esto, aunque hemos hablado de obediencia cabal de Noé a Dios, Noé no está inactivo. Lo que más encontramos aquí es actividad. De modo que Noé allí con la familia en el arca, no era sentadito en una silla que estaba, no. El arca tenía 3 niveles. 3 niveles. Y había que hacer una serie de cosas allí dentro, de modo que todo el tiempo que estuvo Noé allí adentro fue ocupado. No piense que el esperar en Dios y el esperar confiado es estar allí sentado tranquilito. No. Porque cuando hablamos de esperar, no estamos hablando de esto, de sentarnos tranquilos, ver el tiempo pasar. ¿Qué pasa en la primera planta? No sé. ¿Qué pasa en la segunda planta? No sé. ¿Qué pasa en la tercera planta? No sé. No, sí sabía Noé perfectamente todo. Estaba ocupado en lo que Dios le dijo que se ocupara. Y así entonces era que él iba a esperar confiado. Ocupado en lo que tenía que ocuparse, pero esperando en medio de esa ocupación, esperar muy confiado. Y Noé entendió todo esto así. Entendió que su entrada, que su estadía y su salida dependía de lo que Dios dijera e hiciera. Noé comprendió esto muy bien, hermanos. Entro y al entrar aquí voy a entrar en un ambiente totalmente distinto, totalmente diferente. Un ambiente que no es en el que yo he estado ocupándome, en el que he estado haciendo todas mis actividades, pisando tierra, caminando para acá, caminando para allá, haciendo tantas cosas. No, ahora voy a entrar en un ambiente totalmente diferente. Un ambiente distinto. Entonces Noé sabe eso. Entro aquí. El lapso
que voy a estar aquí, mi estadía y el día que vaya a salir de aquí, todo depende de Dios. Todo va a depender de Él. Yo pienso que Noé, al mirar el pasaje bíblico, al reflexionar en estas cosas, creo que Noé no sabía 100% la magnitud de todo lo que pasaría. Entiendan lo que estoy diciendo. Estoy hablando en términos humanos. Sí, Noé hizo el arca, Dios le dio el mensaje, Dios le dio el aviso, él preparó todo, preparó su familia, preparó a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, de tal manera que entraron los 8 al arca, y él preparó todo esto, preparó a su familia, preparó el arca, entró a los animales como Dios le dijo, hizo todo lo que Dios le dijo. Ahora bien, entiendo que Noé no sabía el 100% de todo lo que iba a suceder, de todo lo que iba a pasar. Por ejemplo, no dice la palabra de Dios que el Señor, que Dios le dijera a Noé qué tiempo estaría en el arca. No lo encuentro. Mira, tú vas a durar ahí 5 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses. No habla la palabra de Dios de esta parte. Pero Noé sí sabía que aunque él no tenía este conocimiento, ahora Noé sí sabía que Dios había hecho como él dijo, todo lo que Noé había visto a través de todos esos años de construcción del arca. Yo me imagino que aunque la palabra de Dios no va diciendo, Dios de alguna manera le iba diciendo también a Noé una serie de cosas, porque verdad no todo lo encontramos ahí en la narrativa que nos da, en este caso, en el caso que nos ocupa en el libro de Génesis. Y sí, entonces él sabía, sí lo sabía, como que todo lo que Dios había dicho, así había estado pasando. Hasta su entrada en el arca, todo iba sucediendo según el plan de Dios, según lo que Dios había dicho que iba a pasar, cómo iba a hacerlo, así sucedió, así pasó. O sea, Noé no tenía ningún tipo de dudas en este sentido. No tenía dudas. Entonces, aquí Noé lo que está haciendo es confiado en que Dios va a hacer todo lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Todo. Entonces, no sé cuándo terminará esta estadía, diría Noé. ¿Cuándo va a terminar esta estadía aquí en el arca? Pero sí sé que Dios está guiando todo. Y esa es mi confianza. Yo sé que Dios está guiando todo. Ha pasado todo lo que Él ha dicho. Entramos, empezó a llover, el arca empezó a elevarse, empezó a subir el agua. Nos dimos cuenta que el barco se fue como medio moviendo, el movimiento normal. Dice, sí, está pasando todo esto. El agua ha ido y ha seguido lloviendo. 40 días y 40 noches, lluvia y agua y agua y agua. De arriba y agua de abajo. Y allí estaba la confianza de Noé. Sé que él es el capitán de este barco y no yo. Noé sabía eso. Noé no era un capitán ahí. No, era Dios. Otra cosa que tampoco la palabra de Dios nos dice, y cuando Dios le dice a Noé que haga el arca, no registra en la palabra de Dios que el arca tuviera un timón, o que tuviera velas, o que tuviera algún otro aditamento de los que suele tener un barco regular. ¿Ok? Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué no tenía timón? ¿Te has preguntado por qué razón Dios no le puso timón al arca?
Y no le puso timón, obviamente, porque no era Noé el que iba a guiar aquella embarcación, sino Dios. Recuerda que dijimos hace unos instantes, hace unos minutos atrás, que Dios tomó el control. Él tomó el control de esto. Y por eso estamos hablando cuando todo depende de Dios. Qué bendición y qué maravilla es cuando uno sabe que Dios es que va guiando. Qué bueno es, yo no sé si en tu vida ha habido un momento, ha habido una etapa de tu vida, ha habido, qué sé yo, una situación X de tu vida, que tú has sabido, tú te has dado cuenta que es Dios el que lleva todo, el que guía todo. A veces mi esposa me dice, y uno de los argumentos que utiliza mi amada esposa Rosy, respecto a la sujeción de la esposa al esposo, es que es una bendición en el sentido de que el que guía es el responsable. El que lleva el control de las cosas es el responsable. Y ella dice, yo me siento más relax, me siento más tranquila, me siento mucho más relajada cuando yo sé que no debo llevar sobre mis hombros ciertas cosas porque no tengo que llevarlas porque eso le corresponde a mi esposo. Eso le corresponde al cabeza de la casa. Y yo, en cierta forma, me desentiendo de eso. ¿Entiende la idea? ¿Verdad? ¿Entiende la idea? No es borrar de la cabeza una serie de cosas, sino es actuar así como de una manera irresponsable. No es eso. Si hay una persona responsable, yo creo al máximo, es mi querida esposa. Y traigo esto en el sentido de lo que estamos mirando aquí, de que Dios no le puso timón al arca. Noé entendía esto, Noé comprendió esto. Este barco no lo está guiando tú. ¿A dónde va a ir? Tú no eres el que sabe. Tú no eres el que sabe. Mira, ni siquiera voy a poner ahí chaleco salvavidas, ni bote salvavidas, ni voy a poner un dispensario médico, en este caso, ¿verdad? Un veterinario, que sea, porque había mucho más animales. Porque Dios era el que sabía a dónde llevaría el arca, dónde reposaría el arca. No es solamente debía obedecer, número uno, como ya miramos, y ahora esperar confiadamente, esperar confiado en Dios. Y hermano, cuando todo depende de Dios, ¿qué debemos? Obedecer estrictamente lo que Dios dice y esperar confiados en que Dios va a guiar a un buen final, porque todo depende de Él. Deja que Dios sea el que guíe tu barco, deja que sea Dios el que guíe tu vida. Tú quieres ser el timón de tu vida. Tú quieres ser el que diriges tu vida, hacia dónde va tu vida, qué hace, qué no hace. No, deja que Dios lo haga. No seamos tan cabezaduras. No seamos creyentes tan rebeldes delante de Dios. Que Dios me dice, toma a la derecha, pero yo tomo a la izquierda. Que Dios me dice, sigue derecho, pero yo me devuelvo. Deja que Dios sea el que tome el control de todo lo que es la vida tuya, la vida de tu familia, tu vida de matrimonio. Deja que Dios tome el control. Deja que Dios tenga el timón en las manos. Porque a veces nosotros no queremos. Así somos nosotros los humanos. Aún teniendo un Dios tan maravilloso como el que tenemos,
aún teniendo un ser tan amoroso y tan misericordioso con nosotros, que quiere guiarnos a las mejores cosas y darnos las mejores cosas, nosotros nos resbalamos y no les escapamos a Dios. De repente el Señor dobla la cabeza, pone la mirada para otro sitio y de repente ya no nos ve. Desaparecemos porque salimos corriendo, como que a veces, ¿verdad? En esa carnalidad nuestra, esta naturaleza nuestra nos lleva a actuar así. ¿Sabe qué fue lo que no entendió? Bueno, Señor, este barco, ¿eres tú que lo guías? Aquí no hay, tenemos todas las seguridades, digamos, pero si hay que tirar un bote salvavidas, no hay. Un chaleco salvavidas, no hay. Si hay que hacer, no hay. Porque Dios está guiando todo. Noé entendía que Dios estaba guiando aquel barco y que lo iba a llevar al lugar que él quería. Porque todo dependía de Dios. Pero hay una tercera cosa que la palabra de Dios también nos enseña. Cuando todo depende de Dios, no solamente lo primero es que debemos obedecer a Dios. Lo segundo es que debemos nosotros también tomar la iniciativa de creer que Dios va a guiar y nosotros estar tranquilos y nosotros esperar confiados. Pero hay una tercera cosa, y es también creer que Dios no nos olvida. Dios no nos olvida. En el libro de Génesis, el capítulo número 8, el versículo número 1, oiga lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8 del libro de Génesis, y mire lo que dice, el versículo número 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice la palabra de Dios que el Señor se acordó de Noé. Por supuesto, la expresión que Dios se acordó no lo podemos entender bajo el término humano, el término que es regular de acordarse de algo, sino el hecho de que Dios, en su conteo, en su plan, en el diseño que él hizo, de los días que él sabía que en los que iba a pasar todo esto, estaba llegando a su fin, y por eso la palabra de Dios pone esta expresión. Porque Dios, obviamente que no es como nosotros, que tiene que estar acordándose, o tienen que estar acordándonos una serie de cosas. No. Había pasado ya mucho tiempo. En la cronología de todo lo que va pasando, estamos diciendo que ha pasado casi un año, y después de todo el tiempo total, ¿verdad? Hasta que Noé salió del arca, pues algunos estudiosos dicen que fueron 370 días, otros dicen que fueron 378 días, pero entiendo que esto realmente es irrelevante. El asunto es que duró más de un año en el interior del arca y Dios no se olvidó de él. Cada uno de esos días, fuesen lo que fuesen, cada uno de esos días, fuesen lo que fuesen, Dios estaba allí porque recuerde que Él era el capitán de aquella embarcación. Era el capitán. No se iba a ningún sitio. Estaba allí presencial, permanentemente. Allí estaba Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios?
que si en este tiempo, un poco más de un año que duró Noé en el interior del arca, Dios estaba allí. Y lo que hizo fue saber que Dios no se olvidó. No estaba seguro de esto. ¿Que se olvidó Dios? No, jamás. Entonces, cuando todo depende de Dios, una de las cosas grandes y serias que debemos pensar, meditar, reflexionar, es precisamente que Dios no nos olvida. Dios no nos olvida, mis queridos hermanos. Dios es un Dios maravilloso. Y digámoslo en palabras humanas, no nos apartamos de la mente de Dios, ni un solo instante. No, todo lo contrario. Si nos apartáramos de la mente de Dios por un instante, ese fuera nuestro último día. Ese fuera nuestro último momento. Ahora note que dice la palabra de Dios en el capítulo 8, donde estamos. El versículo 7 dice que cuando ya Dios le dio un cierto aviso a Noé y diciéndole, mira, yo no me he olvidado de ti, así que abre la ventana que en el diseño que Dios hizo del arca, hizo una ventana arriba, abre la ventana para que mires, notes qué está sucediendo allá afuera. Y dice que envió un cuervo y dice que salió y estuvo yendo y volviendo. En el versículo 10 dice, esperó aún otros 7 días. Esperó. O sea, como yo estoy seguro que Dios no me ha olvidado, no me voy a aventurar. Muchachos, vengan, llamar a sus 3 hijos. Vamos a tirarnos. Vamos a ver, porque ya ahora Dios ha permitido que abramos la ventana. Vamos, corran, que tenemos ya casi un año aquí metido, tenemos un año y pico aquí metido, vamos a salir huyendo. No. Los dominicanos decimos salir huyendo. En nuestro lenguaje muy particular. Y en el versículo 12 dice también que esperó otros 7 días. En el punto anterior miramos que Noé estaba esperando a Dios tranquilo, que estaba esperando a Dios confiado. Entonces por eso Noé esperaba. Dios no se ha olvidado de mí. No debo tener esta prisa. Todo a su momento, todo a su tiempo. Y Dios me dirá en el momento que sea, Él me va a decir, sal del arca. Y así dice la palabra de Dios que el Señor le dijo en el versículo 16 del capítulo 8. Dios le dijo a Noé, sal del arca. Ahora sí puede salir. Quizás usted y yo pensaríamos un poquito diferente a Noé, hubiéramos querido salir rápidamente, a la primera señal saliríamos corriendo. Pero Noé dijo, no, pero ¿y por qué tengo que hacer eso? Dios no se ha olvidado de mí. No es que Dios me dejó encerrado aquí por un año y pico y como que ya dejó esto a la deriva. ¿Quién sabe dónde va a dar esto? Si el agua va a decrecer o no, si en cuestión de días va otra vez a empezar a llover 40 días, 40 noches más, y esto no va a tener acabadera. No. Noé pensó, Noé creyó, Dios no se ha olvidado de mí. Por eso dice la palabra de Dios, se acordó Dios de Noé. Se acordó de él. Dios no me ha olvidado. Dios está ahí. Hasta el último momento, Noé pensó, Noé creyó que todo dependía de Dios. Hasta el último instante. Desde el momento en que Dios le dio a Noé
el aviso de que se había cansado de aquella generación que era perversa, maligna, que estaba en unos pecados que Dios ya no lo toleraba, que subió delante de Dios el pecado grande de aquella generación. Desde ese momento que Dios le hizo saber a Noé, y mire, voy a mandar un diluvio. Y serán los días de esta gente 120 años. A partir de ahí, desde ese día y hasta el día que Noé salió del arca y que levantó un altar y adoró a Dios y le dio gracias a Dios, siempre él pensó que todo dependía de Dios. Amado hermano, hay circunstancias de la historia del mundo, hay circunstancias de nuestra nación, hay circunstancias tuyas y mías en las que todo dependerá de Dios. ¿Qué vamos a hacer tú y yo cuando esto pase? ¿Cuál va a ser nuestro accionar cuando esto pase? Número 1, obedece a Dios. Obedezcamos a Dios. Porque si tú y yo no estamos dispuestos a obedecer todo lo que Dios dice en su palabra, todo lo que Dios nos manda, entonces imagínate dónde vamos a caer y dónde vamos a ir a parar. Por eso tenemos que ser gente obediente. El creyente tiene que ser un hombre o una mujer obediente a Dios. Si no lo somos, entonces la vida cristiana no tiene mucho sentido. Pero también debemos esperar confiados en Dios. No importa, hermano. Yo sé que es difícil. El esperar es una de las cosas más difíciles. Porque nosotros somos gente, los humanos somos del impronto. Somos de lo ipso facto, ahí. Entonces, tenemos que aprender a esperar confiadamente. Y debemos también creer que Dios no se ha olvidado de nosotros. Mi hermano, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. El hermano Javier Pérez me dice siempre una expresión. No sé si porque la escuchó de alguien o si el hermano él mismo lo ha pensado. Y es la expresión: el último granito de arroz que hay en el mundo es para un creyente. Es para el cristiano. ¿Entiende la expresión? Claro que sí. Dios no se olvida de nosotros. Si tú y yo somos capaces de esta situación por la que atraviesa el mundo y que tú y yo estamos envueltos en ella, ¿crees todo esto? ¿Cómo Dios hace? ¿Cómo Dios guía? Solamente que tú y yo nos pongamos en las manos de Dios y decirle: Señor, así yo quiero que acontezca. Yo quiero obedecerte. Yo voy a confiar en ti. Y yo sé, Señor, que tú no te olvidas de tu hijo, de tu hija. Así que tomemos, hermanos míos, cada una de estas cosas, que son las cosas que Dios nos da para fortalecernos, para seguir adelante y para seguir creyendo que Dios está por nosotros y para nosotros, no solo en esta situación, en cualquiera. Deseo que Dios te bendiga ricamente, hermano, que esta meditación en la palabra de Dios te sea de beneficio y de bendición a tu alma. Dios te bendiga ricamente.